a las tragedias que vemos cotidianamente en términos humanos no tiene punto de comparación, pero sí en términos de este tipo de grandes obras, de grandes patrimonios, donde se dibuja la humanidad, donde está reflejada lo que ha sido la humanidad, y de pronto pues la perdemos. Yo no sé si vaya a poderse restaurar en algún momento, pero es terrible lo que ha sucedido. Fíjate, haciendo cuentas nada más o menos la consagraron en el 1163 de nuestra era. Para ese entonces apenas comenzaba la peregrinación de los aztecas que venían de Aztlán, es decir, ni siquiera estaba fundado México Tenochtitlan. Ya era un estilo gótico que habla de toda una época, toda esta época de la Edad Media. Se construye exactamente lo que se llama la isla de la ciudad, que es exactamente, se llama así la Cité. Sí. Ahí es donde se funda Francia, es decir, ahí es donde empieza a crecer lo que sería París y donde Francia encuentra su punto de origen. Entonces, sí, claro. Muchos elementos muy importantes, además del arte. Es una construcción que va a inspirar a Víctor Hugo a escribir su famosa novela Nuestra Señora de París, de la cual luego, recientemente, hace unos 20 años aproximadamente, hasta Disney construyó o hizo su famosa película del Jorobado de Notre Dame, y sale Esmeralda y demás. Cosas que nos atañen mucho porque sí, es cultura francesa, sí, es parte del patrimonio francés, pero es parte de la humanidad. Yo creo que eso es lo importante. Ahí, sí, lo mencionabas hace un rato, pues fue la coronación de Napoleón, ahí fue la beatificación de la famosa Juana de Arco. También, la coronación, me parece que del rey de Inglaterra, Enrique VI, si no mal recuerdo. Y nos atañe mucho también a los mexicanos porque, si mal, para quienes no están enterados, en 1931, ahí en Notre Dame, se quitó la vida la famosa Antonieta Rivas Mercado. Esta famosa la emperatriz. Sí, claro, una intelectual que participó mucho en la propaganda y en ayudar a los pintores, a los escritores, a los novelistas, y desde luego que se sumó a la campaña de 1929 de Vasconcelos. Fíjate, ahorita que mencionabas la novela de Víctor Hugo, esta novela del siglo XIX, de 1831, encontré una parte de un lamento del propio Víctor Hugo, en donde decía pues que uno no podía más que sentir indignación y ante la degradación y la mutilación que se le estaba incurriendo a Notre Dame por la acción del tiempo y por la mano del hombre. Entonces, evidentemente, bueno, pues es un edificio, como dices, aquí no se había ni fundado México Tenochtitlan cuando ya Notre Dame se estaba comenzando a construir. Pero pensando un poco y abusando de que tú eres un historiador, Alejandro, preguntarte los riesgos que implica para este tipo de inmuebles. No sabemos todavía las razones del incendio, pero los riesgos que implica para este tipo de inmuebles, las renovaciones y pues no sé, los trabajos como los que en estos momentos se estaban llevando a cabo en Notre Dame. Mira, yo creo que siempre la restauración es bienvenida porque evidentemente la acción del tiempo, la presencia humana, pues va deteriorando y va gastando. Ya ves, por ejemplo, nosotros en otra de las nuevas maravillas del mundo, que es la pirámide del castillo en Chichén Itzá, ya no se puede subir. Creo que esas son buenas medidas. Yo creo que acá, si al final resulta la investigación que fue por un descuido de quienes están restaurando, pues creo que es gravísimo. O sea, se deben de tomar medidas muy especiales y particulares para cualquier restauración, y más de una construcción que en este caso tendría 850, ya iba hacia los 900 años. Estamos hablando de construcciones que pues, evidentemente han pasado todo tipo de cuestiones naturales y demás. Entonces, yo creo que siempre se puede, en un momento determinado, tomar precauciones. Lo vimos acá con el Caballito cuando se trató de restaurar. A alguien se le ocurrió hacerlo de una manera terrible y ya ves todo el daño que se causó a una obra que era de principios del siglo XIX. Entonces, sí, claro. Yo creo que siempre hay lugar para la prudencia, siempre hay lugar para la planeación, y yo creo que la mayor parte de los casos de restauración son exitosos.
El problema es cuando hay alguien que se le ocurre hacerlo de una manera distinta o no se toman las adecuaciones necesarias para poderlo llevar a cabo. Creo que esa es la gran enseñanza y es triste también, y yo creo que las autoridades tendrán que verlo. ¿Por qué prendió con tanta facilidad? ¿Por qué no tenía algún tipo de recubrimiento, algo? Porque verdaderamente se está hablando de una construcción que no era de hace 20 años, casi 900 años. Creo que es imperdonable. Yo entiendo y yo me siento tan triste como los ciudadanos franceses, y no porque yo me sienta francés ni nada por decirlo, sino porque es patrimonio de la humanidad, patrimonio que se perdió y que desgraciadamente son de las cosas que ya no volveremos a ver. No sé hasta qué punto, insisto, los daños nos lleven a dar como pérdida total, pero por lo que se veía en el incendio, eso era una cosa verdaderamente, por ahí alguien lo dijo, apocalíptico. Sí, sin duda. Fíjate que el tema de la cantidad de millones de personas que lo visitan al año, que visitan Notre Dame, y pues, el atractivo, tú como divulgador de historia, Alejandro, el atractivo turístico que representa algo así, ¿podrías pensar en otros tipos de estructuras y arquitecturas que tienen este mismo atractivo? No, claro, o sea, yo creo que mira, en Europa hay muchas construcciones medievales o de la época de arte gótico y demás, pero yo creo que lo importante, sobre todo, sí era uno de los símbolos de París. Es decir, si la gente que lo conoce seguramente, los alrededores, los cafés, todas las tiendas que había incluso para gárgolas, que no eran originales del 1163, sino más bien las ubican por el siglo XIX, el arte, los vitrales. Es decir, yo creo que es un ícono de París, como hablar del Louvre o como hablar de la Torre Eiffel. Es como hablar en México de la pirámide de Teotihuacán o del Castillo de Chapultepec o del Palacio de Bellas Artes. Es como hablar quizá en Estados Unidos con mucho menos tiempo, quizá del Capitolio o en su momento de lo que fueron y también por lo que significó la destrucción, pues las famosas Torres Gemelas, o en Rusia el Kremlin o la Catedral de San Basilio. Es decir, son ese tipo de obras que se convierten en íconos de la cultura universal, sí, y que uno los va a visitar cuando tienes chance de estar en esos países, son así como los obligados. Es decir, tú podrías dejar de visitar otras cosas en París, pero a fuerzas ibas a ir a ver la Catedral de Notre Dame, y a fuerza vas a la Torre Eiffel, y a fuerza vas al Louvre. Ya si después de eso vas a darte una vuelta en el Sena, muy bien, pero sí son cosas que además te ponen en perspectiva con respecto a la humanidad. Yo creo que eso es lo importante de todo este tipo de obras. Y hay que poner las balas a remojar, porque aquí tenemos un Palacio Nacional también de hace 3 siglos, tenemos nuestras pirámides. Qué bueno que ya no se puede uno subir al castillo, porque quizá sí el deterioro podría ser grande. Pero el dolor que puede causar la pérdida de este patrimonio es similar imaginemos por un momento que por alguna circunstancia destruyeran la pirámide del Sol de Teotihuacán. O sea, eso es exactamente el dolor por el patrimonio perdido. Y creo que es tarea humana y tarea de las autoridades evitar disminuir el mayor número de riesgos posibles para todo este tipo de obras, aunque evidentemente siempre hay riesgos por cualquier circunstancia, un cortocircuito, que caiga un rayo, lo que tú quieras, pero entre más puedas evitar o disminuir los riesgos, siempre será mejor para el patrimonio, y no solamente para el patrimonio, también para las sociedades. Claro que sí. Alejandro Rosas, te agradezco muchísimo estos minutos a las 3. Te mando un abrazo, y bueno, pues es muy lamentable esta noticia. Es un día triste realmente. Sí, muchas gracias. Sin duda. Gracias, Alejandro Rosas, por esta pues ahora sí, impresión de lo que está ocurriendo en París en estos momentos. Y fíjese que ya le comentábamos hace rato que el presidente Donald Trump sugirió que se utilizara agua vertida a través de aeronaves encima de la Catedral de Notre Dame, para que así se acabara rápido con el incendio. Bueno, pues las autoridades de Francia ya le respondieron a Donald Trump en un tuit en donde están diciendo que esta idea de verter agua sobre la Catedral de Notre Dame mediante la utilización de una aeronave, pues no es viable para una estructura como lo es la catedral, porque
podría causar el colapso completo de la estructura. En unos momentos les pondremos este tuit que tuiteó pues los servicios de seguridad civil de Francia, en donde está diciendo a los bomberos de París, el verter agua, le digo, por avión en este tipo de edificio, así que perdóneme usted mi lentitud, pero estoy traduciendo del francés, dice, verter agua en este tipo de edificio podría ocasionar que se desintegrara totalmente la estructura. Es por ello que los bomberos están en estos momentos trabajando al máximo para intentar salvar a Notre Dame. Y otra de las explicaciones que se está dando es que, bueno, pues la estructura es tan alta, el lugar en donde está el incendio llega desde un lugar tan alto, aunque comenzó en el ático, pero se propagó, que las mangueras de los bomberos, a las mangueras de los bomberos, pues no logran llegar hasta arriba. Y sabemos que la estructura de la Catedral de Notre Dame consta de cerca de 400 escalones, que es pues entre el fuego y la propia estructura misma, la arquitectura, hacen mucho más complejo apagar un incendio en un edificio como